Muy bien chicos, vamos a resolver las preguntas de la CEPRE San Marcos, semana número 3, ¿ya? En el curso de geometría, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la pregunta número 1. Este tema tiene que ver con líneas notables en un triángulo y algunas propiedades adicionales de esta figura. La pregunta número 1 ya está resuelta porque es bastante sencilla. Te dan de dato ya esta figura. Y dice que alfa más beta vale 70. Entonces yo le coloco aquí 110 porque si aquí ya tengo 70, para 180 te falta 110 grados. ¿Ok? De aquí concluyes de que si acá hay 110 y acá hay 50, van 160. Por lo tanto, 2 teta tiene que ser 20 para que te sumen 180. Por eso que teta le coloco 10. ¿Ok? Una vez que he resuelto esto, ahora vamos a algunas propiedades. Por ejemplo, mira, por ángulo exterior, esto valdría 60 porque teta más 50, o sea, 10 más 50 te da 60. Por lo tanto, alfa más alfa, que también te da el ángulo exterior, sería 2 alfa igual a 60, ¿no? Por eso que tu alfa vale 30 grados, ¿no? Y eso sería la resolución del problema número 1. Pregunta número 2. Número 2. Tenemos lo siguiente en la pregunta número 2. Esa es una pregunta de eco. ¿Ya? Habla acerca de un pantógrafo de dibujo, ¿no? Y te indica ahí en qué consiste este artefacto. Pero lo que es interesante es que AF es igual a FC. Este es un punto de referencia y lo que te piden a ti es calcular el ángulo formado del punto de referencia hacia los puntos D y E. O sea, te piden este ángulo que le he puesto X, ¿ok? Si AF es igual a FC, ¿ya? Eso significa que es un triángulo isósceles. Para que sea isósceles, eso significa que el ángulo A es igual al ángulo C. Por lo tanto, ambos ¿cuánto tienen que medir? 50. ¿Me dejo entender? 50, 50, 100 para 80. Ahí están tus 180. Luego vamos a usar esta figurita. O sea, por el pescadito, ¿no? El famoso pescadito. ¿Y qué se cumple aquí? Que la suma de dos exteriores es igual a la suma de estos dos interiores. Por lo tanto, el X ya salió. El X te sale 80 grados. Resuelto el ejercicio, ¿ves? Sumamente fácil, ¿no? Bien, ahora sí, vamos con la pregunta número 3. En la pregunta 3 también es una pregunta de eco, ¿ya? Dice que para medir la altura BH de la cubierta de nubes en un aeropuerto, un trabajador dirige un reflector hacia arriba, ¿ya? Formándose un ángulo de 82. Señores, aquí está el reflector, ¿ya? Hay un dato aquí que es bueno tomar en cuenta, ¿ya? Dato. Y el dato es el siguiente. Dice que AH es 7 veces HC, ¿ya? Y dice que la distancia entre el reflector y el observador, o en este caso este trabajador, dice que es 432. Por lo tanto, si AH vale 7 veces esto, todo suma 8 veces este señor. 8 igual a 432. ¿Cuánto valdría cada pedacito? Bueno, entonces valdría, ¿cuánto sería? A ver, sería 8 veces, ¿no? Multiplicado por HC, porque mira quién es el que vale 7, y esto saldría igual a 432 grados. ¿De cuánto estamos hablando? De 54. Por lo tanto, acá tendría que ser 7 veces el valor de 54. ¿Y cuánto vale eso? Bueno, eso vale, a ver, multiplicamos y te sale 378. Listo. Ahora vamos a completar los lados, los ángulos, ¿ok? Si acá es 82, ¿cuánto crees que va aquí? 8, porque es un triángulo de 90 grados. Para 71,5 te falta 63,5. Pero el problema dice que esto es una bisectriz exterior del todo el triángulo ABC, especialmente en el punto B. Por lo tanto, acá también que colocamos 63,5. Listo. Pregunta, por ángulo exterior ahora. Por ángulo exterior. ¿Cuánto crees que sea la medida del ángulo A para que te dé 63,5 más 63,5? Sería 82 más, ¿cuánto te da
45 grados, chicos. Así que el ángulo A te sale 45. Recuerda que aquí te sale 127, ¿ok? 137, ¿no? 137, 127 grados. Por lo tanto, el ángulo A vale 45. Luego, chicos, ya salió el problema, ¿ya? Lo único que tengo que hacer es encontrar lo que yo deseo, ¿no? Si este es ángulo de 45, mira, este es notable. Entonces, por triángulo, rectángulo, notable. Si alguien te pregunta de quién, de 45 grados. Listo, se acabó el ejercicio. Por lo tanto, jóvenes, ya salió tu problema. Tu X saldría igual al cateto del otro lado, que sería también, ¿cuánto? 378, ¿no? Y eso sería todo, toda la respuesta que tú quieres, ¿no? Muy bien. Pregunta número 4. Tú tienes un triángulo ABC y dice que se debe trazar BE, una perpendicular al triángulo ABM, y BF, perpendicular a la bisectriz exterior del triángulo, pero tomado desde el punto C. Te piden calcular este angulito de aquí que le he puesto X, EBF, ¿ya? Que le he puesto el valor de tu X. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es completar los ángulos, ¿ok? Vamos a completar algunos ángulos. Para eso, tenemos que saber qué implica esta situación, ¿ok? ¿Qué implica esta situación que te estamos trabajando, ¿no? A ver, ¿cuánto saldría 25, 50 más 2 alfa? Sería el ángulo exterior, ¿verdad? Y como es una bisectriz, iría a la mitad, o sea, alfa más 25. Y acá también sería alfa más 25, porque es una bisectriz, recuerda, ¿no? Si acá es alfa más 25 y aquí es 90, ¿puedo encontrar este ángulo de acá? Por supuesto que sí. ¿Cuánto crees que vale eso? Lo que le falta a este señor para hacer 90. O sea, 65 menos alfa. ¿Ok? Muy bien. 65 menos alfa, jóvenes, ¿ya? Es lo que acabamos de encontrar. Entonces, ¿qué hacemos? Por propiedad de ángulos, ¿ya? Por propiedad. Vamos a colocarlo para que salga bien ordenado, ¿ya? Medida del ángulo CBF, 65 menos alfa. Listo, ya tengo todo. Ahora, ¿qué otra cosa puedo encontrar? Para hallar el valor de X, señores, te falta este otro ángulo, ¿verdad? Te falta este otro angulito. Ya, pregunta, ¿cómo encuentro ahora ese bendito angulito? Fácil, pues, porque si este es 50 y acá es 90, ¿cuánto va? Perdón, alfa. ¿Cuánto iría aquí? 90 menos alfa, ¿verdad? Además, entonces colocamos. Además, la medida del ángulo, ¿ya? ABE. ¿A que es igual? 90 menos alfa, señor. Ah, ya salió el problema, pues chicos. Por lo tanto, la medida del ángulo EBM, ¿cuánto sería? Lo que le falta a este señor para llegar a ser 50. ¿De qué estamos hablando? De alfa menos 40. Haz las comprobaciones y te sale, ¿no? Luego, señores, salió el problema. ¿Cuánto saldría tu X? Tu X sería la suma de estos dos angulitos, o sea, de él y de él, ¿no? Estamos hablando de 65 menos alfa, más alfa menos 40, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto vale tu letra X? Tu letra X sería 25, ¿no? El ángulo X sería 25. Señores, resuelto el ejercicio. Muy bien. Pregunta número 5. La pregunta 5 es para plantear el problema, ¿ok? Dice, en un triángulo isósceles ABC, ¿ya? Es un triángulo isósceles donde AB es igual a BC. Ten en cuenta esto, estos dos son iguales, por favor, ¿ya? No te vayas a olvidar. Y luego dice que se traza la cebiana interior CR. Ya, tenemos que trazar una cebiana interior CR, jóvenes. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, vamos a plantearlo de esta manera. Vas a trazar aquí tu CR, ¿ok? Listo. De tal manera que aquí sea R. ¿Ya? Listo, ahí está, CR. Luego lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sigamos leyendo. Dice, el ángulo RCB vale 24. Listo, ahí está.
RCB 24. Si RQ es bisectriz interior en el triángulo ARC, RQ es bisectriz interior del triángulo ARC, o sea, hay que trazar una bisectriz, más o menos por acá. Listo. Para que sea una bisectriz, significa que estos dos como son iguales, ¿verdad? Vamos a ponerle alfa, alfa. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué dice el problema ahora? Calcula o halla AQR. AQR dice, ¿no? Porque dice que RQ es bisectriz, ¿no? AQR. O sea, te piden este angulito. Muy bien. X. Listo, chicos. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, hay que usar algunas propiedades. Por ejemplo, el dato. El dato del problema dice que el triángulo es isósceles, ¿no? Triángulo ABC, isósceles. ¿Ok? Muy bien. Si el triángulo es isósceles, ¿eso qué significa? Que AB dice que es igual a BC. Por lo tanto, señores, usando este dato, este ángulo es igual que el de acá. Como yo no sé cuánto mide ese angulito, le vamos a hacer algo interesante, ¿eh? Le vamos a poner teta. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vendría este angulito de aquí? Este angulito sería teta más 24. Listo, ya está. Resuelto el ejercicio. Muy bien. Ahora, entonces, vamos a colocar un dato. Entonces, si tú te das cuenta, el X es ángulo exterior. Entonces, por ángulo exterior. Por ángulo exterior. Ya está, jóvenes. ¿Qué concluyes por ángulo exterior? Que tu X es igual a ¿quién? Alfa más teta. Tú me calculas alfa más teta y ya tengo todo, jóvenes. ¿Ok? Ya tengo todo. A este le vamos a poner un asterisco, ¿no? Ahora, ¿qué pasó ahora? Creo que vamos a usar un triángulo en especial. Creo que podemos usar este triángulo, ¿verdad? Listo. Entonces, en el triángulo, colocas así. En el triángulo. ¿Qué triángulo? ARQ. Tú sabes que la suma de los ángulos interiores, ¿cuánto te da? 180, ¿verdad? Por lo tanto, tú tienes X más 24 más tu alfa más teta. ¿Igual a cuánto? A 180. Señores, ¿qué significa esto? Si alfa más teta es tu X, este es un X, dato, más el otro X es 2X. Y 2X sería igual a la diferencia de 180 con 24 que te sale 156. Por lo tanto, ya tengo el ángulo que tú deseas. ¿Cuánto es el valor de tu X? La mitad de 156. La respuesta es 78. Y resuelto tu ejercicio, jovencito. Muy bien. Problema número 6. También es para plantearlo, chicos. Dice que tú tienes un triángulo ABC isósceles. ¿Ya? AB es igual a BC. Se traza la bisectriz exterior BF. ¿Ya? Del ángulo B, tal que CF paralelo a AB. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar una bisectriz, señores. Hay una propiedad, chicos. La propiedad dice que cuando el triángulo es isósceles, la bisectriz, aunque no lo creas, es paralela a la base. Tú trazas una bisectriz exterior, siempre será paralela a la base, joven. Entonces, vas a trazarme una bisectriz de tal manera que sea paralela. Propiedad. Paralela a la base. Listo. Pero dice que la bisectriz llega hasta el punto F, de tal manera que CF es paralelo a B. Ah, ya salió el problema. Entonces vamos a trazar una paralela aquí, ¿no? De lo que tienes aquí, trazamos una paralela aquí. Listo, ya está. Muy bien. Acá está CF, ¿no? Y esta es una bisectriz exterior. Vamos a ponerle dos angulitos para que sepas qué es lo que te estamos diciendo, ¿no? Listo, ahí está. Ahora el ejercicio menciona que estas son paralelas, ¿ya? Y como esta también es paralela, ¿no crees tú que aquí también iría la bolita? Por supuesto que sí. Aquí también iría la bolita. Muy bien. Una vez que has encontrado eso, sigue leyendo, por favor. Dice que CM es mediana del triángulo BSF.
CM es mediana del triángulo BFC. Entonces, por teorema, o por lo que te estoy diciendo, ¿ya? Por teorema, por lo que te estoy mencionando, ¿ya? BF es paralelo a AC. Eso es propiedad. Por lo tanto, señores, si tú te das cuenta, el triángulo que acabas de formar, que es el BCF, ¿qué resulta ser? Isósceles. Isósceles. Listo. Dice que trazas la mediana CM de este triángulo. Recuerda, ¿la mediana qué cosa también es? La mediana también sería bisectriz, mediatriz, todo lo que tú ya conoces de las líneas notables. Por lo tanto, acá formas 90 grados. Listo. Ya está. Y como es una mediana, si acá le pones una, no sé, una A, acá también sería A, ¿verdad? ¿Qué es lo que te piden a ti? BM, chicos. Entonces acá le ponemos una X. Entonces acá también, ¿qué le pones? Una X también, pues, ¿no? Listo. Ahora, dice el dato que AB es igual a BC, pero también dice que vale 20. ¿Ok? AB vale 20. Por lo tanto, esta bolita vale 20. Por lo tanto, aquí ¿cuántos también sería? 20, ¿no? Y todo lo demás también sería 20, ¿verdad? Muy bien. Acá también le colocamos 20. Listo, ya está. Como este es un triángulo isósceles, teta, teta, la suma de los dos te da el de exterior, ¿ves? Otra vez teta, teta. Y ya tienes todo lo que necesitas, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué te piden ahora? Bueno, según los datos de la figura y lo que te dice el ejercicio, dice que el perímetro del triángulo BSF es 45. Ahora, el perímetro del triángulo BCF. Señores, esto vale 55, ¿verdad? Por lo tanto, señores, ya tengo toda la solución del ejercicio. ¿Por qué? Porque simplemente voy a sumar 40, 20 más 20, más las 2x que te ves ahí, 55. Muy bien. Resuélvelo, por favor, y te sale el valor de tu x, que te sale 7,5. Y eso sería todo, jóvenes. Facilísimo el problema, ¿no? Muy bien. Pregunta número 7. En la pregunta número 7 menciona lo siguiente. Dice, para hallar la distancia entre los puntos P y C, ya, ahí te lo he puesto, que se encuentren en el mismo margen de un río, se trazan segmentos de recta BC y AB. ¿Ya? Dice que los puntos A, B y C se encuentran en márgenes opuestos y luego menciona que AB vale 20 yardas. AB vale 20. ¿Ok? Y luego dice hallar la distancia máxima entre los puntos P y C. Acá ya le he puesto X. ¿Ok? Muy bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente ahora. Si acá ves 2 alfa y acá ves alfa y te piden X máximo, máximo entero, tenemos que ver con algunas propiedades relacionadas a la existencia de un triángulo, ¿no? O algunas propiedades que tengan que ver con ella, ¿no? Muy bien. Empezamos entonces. Para hallar esto de aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a convertir o construir un triángulo isósceles. Ese triángulo lo encontramos aquí. Proyecta, o prolonga, perdón, prolonga CA hasta un punto. A ese punto le vamos a llamar una E. De tal manera de que este 20 también pase aquí. O sea, eso significa que al unir estos dos puntos con E y B, vas a formar un triángulo ¿de qué tipo? Un triángulo isósceles. Listo. Ya formaste el triángulo isósceles. Muy bien. Eso significa que si acá es 2 alfa, alfa, alfa. ¿Ok? Alfa, alfa, jóvenes. Ya está. Listo, ya está resuelto. Ahora, si ves alfa y aquí ves alfa, ya, entonces, una vez que has construido, construye, ¿ya? Construye el triángulo, ¿ya? AEB. Listo. En este caso, este triángulo sería isósceles, ¿verdad? Listo. Isósceles. Muy bien. Una vez que has construido el triángulo isósceles, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. A ver, vamos a ver qué podemos hacer acá. Fácil.
Eh, entonces, el triángulo que también vas a encontrar que es el EBC, ¿qué resulta ser? Isósceles también. ¿Por qué, profesor, isósceles también? Porque, mira, alfa, alfa. Eso significa que si yo acá le pongo una A, ¿qué crees que va aquí? Una A. Listo, se acabó el problema, chicos. Ahora es cuestión de darse cuenta, ¿no? Nada más, jóvenes. Mira aquí, por favor. Por existencia de un triángulo. Entonces, ese valor de A tiene que estar entre quién? Entre la suma y la diferencia, ¿no? Así que tu A tiene que ser menor que la suma de los dos. A es menor que ¿cuánto? Que 40. No sé si me dejo entender, ¿verdad? ¿Por la existencia de qué? Por la existencia de un triángulo. Una vez que has encontrado el valor de tu A, entonces luego vas a decir lo siguiente. Luego, a ver, vamos a ver. Teta alfa, ¿no? Teta 2 alfa. Mira cuánto vale este angulito de aquí. Este vale teta más 2 alfa. ¿No te das cuenta que si frente a teta está x y frente a teta más 2 alfa está a mayor ángulo se opone mayor lado? O sea, tu a, ¿qué cosa es? Más grande que tu x. Pero el a es menor que 40. Señores, salió el problema. Eso quiere decir que tu x es menor que 40. Por lo tanto, para que sea máximo, ¿cuánto tendría que ser? Máximo entero en este caso, ¿no? La respuesta, ¿cuánto sería? 39. ¿No? Eso solamente era cuestión de jugar con los datos que tienes ahí, ¿no? Muy bien, chicos. Problema número 8. Es para plantear, jóvenes, el problema, ¿ok? Dice, en un triángulo isósceles ABC, donde AB es igual a BC, ¿ya? Entonces vamos a dibujar el triangulito. El triangulito sería así. ¿Ya? El triangulito sería así, más o menos por acá. Y por acá. Listo. Ahí está tu triangulito ABC, ¿ok? Donde dice que AB es igual que BC, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice ahora? Si los ángulos son iguales, es porque el problema nos está diciendo que es isósceles, por lo tanto los lados también son iguales, ¿no? Ahí está, ya lo marqué. Ahora dice, ¿ya? Luego dice, se ubican los puntos E, F y H, ¿ya? En AB, BC y AC respectivamente, ¿ya? Tal que EF es igual a FH, ¿ya? EF es igual a FH. Entonces, vamos a ubicar, ¿ya? El punto E, por acá debe estar E, por acá tiene que estar F y por acá tiene que estar H. De tal manera que al unir estos puntos, te tiene que dar lo siguiente. EF, vamos a suponer que esté por acá. ¿Ya? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Algo interesante vamos a hacer aquí, ¿ya? Ya. Vamos a hacer algo interesante, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a suponer que esto choca aquí. ¿Ya? Ahí más o menos. Acá está EF. Acá está E, acá está F. Y el otro punto estaría por acá, H. Vamos a ponerlo por acá. Ya está. Listo. Dice que estos dos son iguales, jovencito. ¿Eso qué significa? Que si acá es bolita, acá también ¿qué cosa es? Bolita. Listo, se acabó el ejercicio. Muy bien. Luego menciona el problema. Luego menciona que FHC es 70. ¿Dónde está FHC? Acá. 70 grados. FHC 70 grados. Y luego dice que BEF es 3X. BEF aquí 3X, ¿no? Y HFC 2X. HFC aquí 2X. Muy bien. Listo. Ya está. ¿Qué te piden ahora? Hallar X y EFH vale 60 grados. Listo. Señores, aquí vamos a usar un famoso teorema. ¿Cuál es el teorema? O más que teorema, es una propiedad, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú tienes esto de acá? A ver, vamos a ver. Cuando tú tienes esta situación de aquí, tú tienes así y tienes así, ¿no? Y dice que este señor vale A y este también vale A, pero el del medio vale 60 grados.
¿Qué crees que hay que hacer en estos casos? Fácil, lo único que tienes que hacer es unir estos dos. Vas a unir estos dos puntos. Y automáticamente, ¿qué crees que te va a dar? Un triángulo equilátero en este caso, por favor. ¿Ya? Esto es una propiedad. Muy bien, jóvenes. Si esta es una propiedad, ¿qué crees que hay que hacer aquí? Mira, hay que unir, ¿verdad? Vamos a unir. Unes así. Por lo tanto, ¿cuánto mide este ángulo de aquí? 60. ¿Y cuánto crees que mide el ángulo de aquí? 60 también, ¿no? Entonces, propiedad. El triángulo que acabas de formar, ¿ya? El triángulo que acabas de formar, que sería el triángulo EFH, tiene que ser equilátero. Ya, listo. Muy bien. Para que sea equilátero, eso significa que los tres lados son iguales, ¿verdad? Por lo tanto, aquí también, ¿qué le pones? Una bolita. Muy bien. Ahora completamos los lados nomás, los ángulos, ¿no? Porque recuerda que a ti te piden el valor de X, ¿no? 60 y 70, 60 y 70, 130, ¿no? ¿Cuánto te falta para hacer 180? Te falta 50, ¿verdad? Te falta 50. Muy bien. Ahora, tú no sabes cuánto valen estos ángulos. Ponle una n si quieres, una n. Si es que tú quieres también, ¿no? Entonces, ahora, como ya encontré estos valores, ahora. Listo. El valor de n, ¿cuánto crees que sea? ¿Mm? ¿Cuánto crees que sea el valor de n? Bueno, eso lo podemos encontrar de aquí, ¿no? De aquí nomás lo podemos encontrar, ¿no? O también de otras maneras también, ¿no? Por ejemplo, n más 50 me parece que es igual a la suma de estos de aquí, ¿no? O sea, 3x más 60. Muy bien. Creo que de aquí puedo despejar el valor de n, ¿sí? Mandas a restar y te quedaría 3x más 10. Muy bien. Ahora, profesor, ahora, ¿dónde me debo fijar? Fíjate aquí, pues, mira, fíjate aquí. La suma, ¿no? En el triángulo, vamos a colocar, en el triángulo. ¿Qué triángulo? HFC. Listo. ¿Qué pasa en el triángulo HFC? 70 más 2x más n, a que es igual a 180. Pero n es 3x más 10, señores. Por lo tanto, es solamente cuestión de sumar. Cuando tú sumas, estamos hablando de 80, ¿no? Mira, estamos sumando 70 más 10, 80, mándalo a restar, ¿no? Te queda 100. Y 3x del n con el 2x, 5x. Señores, salió el problemita. ¿Cuánto vale tu x? El x saldría el número 20, ¿no? Listo. Y eso sería todo, ¿no? Problema resuelto, jovencito. Problema resuelto. Muy bien. Excelente problema. Problema número 9. Dice que en esta figura debemos encontrar el valor de x, jovencito, ¿ya? El valor de tu x. Bueno, esto no es difícil, esto es fácil, porque lo único que tenemos que hacer es completar los ángulos. Pero antes de eso, necesitas usar unas propiedades. Por ejemplo, te das cuenta que esto es una bisectriz, y te das cuenta que esto también es una bisectriz interior. Entonces, había una propiedad, por teorema. ¿Teorema de qué? De la bisectriz, señores, de las bisectrices interiores. ¿Te acuerdas qué cosa era? Vamos a ponerle ella a lo que tú deseas. Vamos a ponerle una letra, una E, vamos a ponerle, ¿ya? Listo. Entonces, la propiedad decía que la medida del ángulo E era igual a ¿cuánto? ¿Cuánto era la medida del ángulo E? Sería 90 más la mitad de este de aquí, ¿no? Estamos hablando de 120 dividido entre 2. ¿Ok? Así que el ángulo E ya te salió. Saldría ¿cuánto? 90 más 60. 150. Este angulito vale 150. Pero yo no quiero 150. Yo quiero el de acá. ¿Ok? Te faltaría ¿cuánto? 30. ¿No? ¿Por qué? Porque este vale 150. Pero a mí me interesa este de aquí. ¿Por qué me interesa ese de allí? Porque ahora fíjate aquí. La suma de estos dos es la suma de estos dos de acá. ¿Verdad? Muy bien. Pero ¿cómo completas esos otros dos?
¿Cómo completas, joven, esos otros dos ángulos? A ver, ¿cómo lo harías? Bueno, para eso tenemos que usar otras propiedades. Por ejemplo, mira, fíjate aquí. ¿Cuánto? Si acá hay 120, ¿cuánto va aquí? 60. Así que lo que vas a hacer es esto. Por el pescadito. Profe, el pescadito, claro. 2 de afuera, 60 más 30, es igual a 2 de adentro. ¿Te das cuenta? 2 alfa, 2 teta. Se acabó el problema. ¿Por qué? Porque lo único que voy a hacer es sacarle la mitad y te queda que alfa más teta es la mitad de 90, o sea, 45. Ahora, otra vez, ¿por quién? Por el pescadito, pero ya no usando el grande, sino mira el chiquitito. Alfa más teta tendría que ser x más 30. Pero este señor ya lo conozco, 45, ¿verdad? A x más 30. Por lo tanto, tu x, ¿cuánto vale? La diferencia que te vale, 15 graditos, ¿no? Muy bien. ¿Vistes? Usando propiedades te sale todo el ejercicio, ¿verdad? Muy bien. Pregunta número 10. En la figura, calcula simplemente el valor de tu x, ¿ya? Entonces, vamos a usar un teorema, jóvenes, ¿ya? ¿De qué teorema está hablando, profesor? Del teorema que estás viendo aquí a continuación, este de acá. ¿Ok? Este teorema. ¿Ya? Este teorema vamos a usar. ¿Qué dice este teorema? Dice que cuando tú veas una cometita, ¿ya? Una cometita, y trazas bisectrices, ¿ya? Y el ángulo entre ellas es simplemente la suma de estos dos dividido entre 2. ¿Ok? Eso es todo. ¿Ya? Eso es todo. Muy bien, este es el teorema que vamos a usar. ¿Por qué crees que vamos a usar ese teorema? Porque si tú te das cuenta, mira lo que veo aquí. ¿Ves que es la misma forma? ¿Verdad? Por lo tanto, ya salió tu ejercicio, ¿no? Ya salió tu ejercicio. Entonces, por teorema, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tu x sería entonces, según el dato de la figura, alfa más teta dividido entre 2. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, alfa más teta es el doble de tu x. ¿Ya? Alfa más teta es el doble de tu x. Muy bien, esto es lo que hemos encontrado del teorema, ¿ya? Porque este es un teorema. ¿Ya? Ahora, usando el teorema, ya hallaste un dato, una ecuación. Ahora, en el triángulo, chicos, tú sabes que en el triángulo, la suma de todos los ángulos, ahora, en el triángulo tú sabes que la suma de todos los angulitos, ¿no? Es igual a ¿cuánto? A 180. Tú tienes el doble de alfa, el doble de teta, o sea, es el doble de esto. Por lo tanto, lo que estás diciéndote es que esto es 4 más x de frente, 5x. Sácale la quinta parte y te salió el valor de tu x, que te vale ¿cuánto? Simplemente 36, ¿verdad? Listo, resuelto el ejercicio. Cuando uno sabe las propiedades, resulta más fácil resolver los problemas que tienen que ver con estas cosas, ¿no? Pregunta número 11. Te dan en la figura, ¿no? Ahí está la figurita. Y dice que AP, aquí vamos a colocar AP, ¿no? Es igual que AB igual a BC, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Dale un valor, a ver, dale A. Entonces también sería A. Este también que sería A, ¿no? Con esos datos te piden calcular el valor de teta, ¿ya? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer aquí entonces? Fácil, mira, ángulo exterior, chicos. De frente lo hacemos, ¿ya? Por ángulo exterior. ¿Qué obtienes por ángulo exterior? Lo siguiente, por ángulo exterior. A ver, vamos a colocarlo así. Por ángulo exterior. Muy bien. Por ángulo exterior, chicos, la suma de estos dos te tiene que dar este, ¿verdad? La suma de estos dos. Por lo tanto, ¿cuánto crees que vale este ángulo de aquí? 3 teta, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué hacemos? La medida del ángulo. Vamos a colocarle así, ¿ya? Medida del ángulo. En este caso sería PCA, ¿no? PCA. ¿Cuánto valdría ese señor? 3 teta, ¿no? Listo, ya está. Una vez que encontré eso, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a colocar. Llenamos nomás.
¿Por qué? Porque este de aquí vale 4. Como son iguales, aquí también ¿qué va? 4 teta, ¿verdad? Listo. Y si aquí vale 4 teta, ¿no? Esto sería la diferencia, pues chicos. Esto sería la diferencia. ¿Y cuánto sería la diferencia en este caso? La diferencia sería 180 menos 12 teta. Porque 8 y 4 van 12, o sea, esto sería 180 menos 12 teta, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es que si este es un triángulo isósceles, vamos a unir aquí. Vamos a unir aquí. Listo, se acabó el problema. Como estás uniendo, ¿ya? Como estás uniendo allí, ahora 180 menos 12 teta, y es isósceles, profesor, o sea, acá iría 6, 6. 6. Y aquí te faltaría teta. ¿Por qué te faltaría teta ahí? Para que todo sume 6. ¿Me dejo entender? Ahí está. Qué interesante. Porque mira lo que pasó aquí, joven. Mira, fíjate aquí. ¿Te das cuenta que este triángulo es isósceles? Sí, profesor. Porque si acá es teta y acá es teta, acá también ¿qué va? A, porque acá también es A, ¿no? Entonces, ahora lo que has concluido es esto. El triángulo PBC te resultó ser isósceles. Listo. Y si el triángulo te ha salido isósceles, eso significa que AAA, este triángulo, te salió equilátero. O sea, APB. No salió equilátero, chicos. ¿Por qué? Porque los tres lados son iguales. Listo. Se acabó el problema. Ahora lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Uno de los ángulos, en este caso 6 teta, tiene que ser igual a ¿cuánto? A 60 grados. Por lo tanto, tu ángulo teta ya salió. La respuesta es 10 graditos. Listo. Resuelto el ejercicio. Muy bien. Problema número 12. Este es un problema, chicos, que tiene que ver con textos, ¿ya? Dice el problema. En un triángulo rectángulo ABC, ahí lo tienes, el ángulo A es más grande que el ángulo C, por eso lo pongo de esta manera. Date cuenta, el ángulo A es más grande que el ángulo C. Se traza la altura BH. Vamos a trazar la altura BH. Ahí está la altura BH, jovencito. Listo, BH. Muy bien. Y luego dice la mediana BM. ¿Ya? También vamos a trazar la mediana BM. Muy bien, trazamos la mediana BM entonces. Más o menos por acá. Listo, BM. Para que sea mediana, chicos, algo debe cumplir aquí, ¿verdad? Y es que el M debería ser el punto medio de ¿quién? De todo el AC, ¿no? Entonces, acá le podemos poner serruchito. Y aquí también iría, ¿qué cosa? Serruchito. Listo. Ahí está bien marcado, ¿ves? Muy bien, ahora lo que dice es, si BM es paralela a la bisectriz, BM es paralela a la bisectriz exterior del ángulo A y BM es igual a MA, ¿ya? Entonces dice, calcula HBM, HBM, te piden este ángulo. Listo, te piden este ángulo. Y dice que esta línea es paralela, o sea, que hay una paralela a la bisectriz exterior, dice, ¿no? Entonces acá le ponemos una flechita. ¿Y cuánto sería el ángulo de aquí? ¿No? ¿Cuánto sería ese angulito? Se supone que, como esta es una bisectriz, ¿no? Y estas son paralelas, significa que el ángulo que está aquí, este ángulo, debe ser el mismo de acá. O sea, si acá le colocamos así, acá también así, ¿no? Y acá también obviamente debe ser igual, ¿verdad? Pero si acá es X, señores, acá es 90 menos X. Porque es un triángulo de rectángulo. Entonces, ¿acá cuánto iría? 90 menos X. A ver. ¿Y acá cuánto crees que va? También iría 90 menos X. ¿Listo, chicos? Creo que ya tengo todo lo que necesito, ¿verdad? Bueno, en congruencia de triángulos se cumple de que dice que BM es igual a M. Entonces, acá es igual. Y eso cumple un teorema que tiene que ver con aplicaciones a la congruencia. ¿Ya? Cuando estos dos son iguales, estos dos son iguales y aquí te saldría el ángulo que tú necesitas, ¿verdad? Muy bien.
Pero, ¿qué encontramos aquí? Si acá es 180, ¿ya? Menos 2x, bueno, este sería 2x. Listo. Ahora, por teorema o por propiedad, chicos. ¿Cuál es la propiedad que quiero que aprendas? 2x, 90, complemento. Complemento, ¿cuánto crees que va aquí? 2x, jovencito. Por lo tanto, la medida del ángulo HBC tiene que ser 2x. Pero ya tengo una x, profesor. Entonces, ¿cuánto va aquí también? Otra x. Profe, estos son iguales. ¿Cuánto iría aquí? X. ¿No? Listo. Ahora ya salió tu problema. Por ángulo exterior. ¿No? Por ángulo exterior. ¿Qué se cumple por ángulo exterior? La suma de estos dos, que te da 2x, es lo mismo que decir el ángulo de afuera, 90 menos x. 3x es igual a 90, por lo tanto, el valor de tu x sale 30 graditos, ¿no? Y eso sería todo, ¿no? Pregunta 12, resuelta. Muy bien. Resuelto. Pregunta número 13. Un topógrafo realiza mediciones sobre un terreno con su equipo topográfico y dice que para lograr mayor estabilidad coloca el soporte ubicado en P. P está en el interior del triángulo ABC, ¿ya? Y te dan de dato toda esta expresión de aquí, ¿ya? Y además dice que PB es igual a AC. Calcula ABP, este ángulo de acá, ¿ya? ABP. Muy bien, según los datos que tienes allí, ves 65 veces el ángulo ABP, 52 veces el ángulo PBC, igual a 20 veces ACB. Ya, para resolver ese problema, chicos, tienes que darle un valor, ¿ok? A este señor hay que darle un valor. Entonces, igual, dale un valor, chicos, que te pueda ayudar. ¿Como cuál, profesor? Bueno, dale un valor que tenga 65ava, 52ava y que te dé 20ava. ¿Cuál crees que sea ese ángulo? A ver, pensando un poquito, a ver, dale un valor que tenga 65, 52 y 20. Creo que sería, a ver, me parece que sale 260, ¿no? 260, ¿verdad? Entonces, si tú le das un valor apropiado a esta figura, ya tengo todo ya. Recuerda, tiene que tener 65ava, 52ava y 20. A ver, dale 3, a ver, tengo 3, dale 260 multiplicado por x. ¿Por qué, profe, 260? 260 tiene 20ava. 260 también tiene 52ava y 260 también tiene 65ava, chicos, ¿ya? Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. 260 entre 65 tiene que ser el ángulo ABP, chicos, ¿ya? El ángulo ABP. ¿Y cuánto sería el ángulo ABP? A ver, ¿cuánto es 260 entre 65? Eso te sale 4x. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuánto te sale PBC? PBC, o sea, este de acá. Ya, ese angulito sería 260 entre 52. Ya, eso te sale 5x, chicos. ¿Ya? 5x. Muy bien. Y ahora el ángulo ACB, ¿no? Le sacas la 20ava y ¿cuánto te queda? Te va a quedar 13. 3x. Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Qué te piden ahora? Te piden 4x, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo encuentras ese valor, joven? ¿Cómo lo encuentras? Dice que BAP es igual que PAC. BAP es igual que PAC. Ah, o sea que este es un triángulo isósceles. Este es un ángulo isósceles. Disculpen, una bisectriz, ¿no? Nada de isósceles, es bisectriz. ¿Ya? Bisectriz. Como es bisectriz, yo no sé cuánto vale, le pongo teta, teta. Porque yo no sé cuánto vale, pues, ¿no? Lo que vamos a hacer a continuación es usar un poco de congruencia. Entonces, construye. Vamos a construir, ¿ya? Construye. ¿Por qué construyo, profe? Ahora vas a ver por qué, ¿ya? Construye. ¿Qué es lo que vamos a construir? Vamos a construir lo siguiente. Tú tienes acá 3x, pero acá tienes 9. ¿Cuánto es 9 más 4? 13, profe. Ya tengo 4. Qué interesante, te falta 9, que es todo esto.
Entonces tú a propósito vas a hacer lo siguiente. Vas a prolongar acá, por favor. ¿Ya? Vas a prolongar. De tal manera de que me vas a formar aquí un triángulo. ¿Ya? A propósito, ¿ya? Esto es a propósito, no es con otra intención. A propósito. ¿Para qué? Para formar algo interesante. Tú trazas así. Vas a formarme un triángulo. De tal manera de que si acá tú le pones una E, ¿ya? Este triángulo tiene que tener algo común. ¿Ok? Algo común. Ya. Haz que a propósito acá sea 4x. A propósito. ¿Ya? Haz que a propósito ahí sea 4x. Si aquí es 4x para 13, ¿cuánto crees que te falte? 9, profe. 9x. Entonces, construye. ¿Ya? Construye el triángulo ACE. Listo. Entonces, medida del ángulo. Yo lo hago a propósito. CAE. Le he puesto a propósito 4x. Para que te salga 4x te falta 9. Por lo tanto, ¿de qué triángulo estoy trabajando en el caso del ABE? Me parece que es isósceles, profesor. Como es isósceles, ya tengo todo ya. Entonces, este señor de acá, AB, tendría que ser igual a este señor, porque mira, 9, 9. Ya, si es 9, 9, ya tengo todo ya. Muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué haríamos ahora? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya encontré que este es isósceles y date cuenta, mira, 4x, ¿no? Bolita 4x sergochito. Bolita 4x sergochito. Así que este triángulo que acabo de construir, resultó ser congruente con este de acá. Listo. ¿Ves? El triángulo que está acá es congruente con el triángulo que está acá. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a marcar, vamos a colocar ese dato. Triángulo ACE congruente con el triángulo ABP. Muy bien. Una vez que he encontrado esto de aquí, ya salió todo ya. Frente a la bolita es 9x. Frente a la bolita, entonces ¿qué coloco? 9x. Y como este señor también vale 9x, ya tengo todo, ¿verdad? Entonces, teta es igual a 9x, ¿ok? Ahora, ya salió todo ya, chicos. ¿Por qué? La suma de todos los ángulos interiores del ABC, 180, ¿verdad? Estamos hablando de 13x más 9x más estos otros dos que te vale 18x. ¿Cuánto vale esto? 180, ¿no? Resuélvelo, por favor, ¿no? Porque eso ya es práctico, ¿no? Te va a salir aquí, a ver, te sale 40, ¿no? 40x. 40x. ¿Igual a cuánto? A 180. Pero, profe, yo lo único que quiero es 4x, ¿no? Porque yo quiero 4x. Le saco la décima nomás, pues, ¿no? Le saco la décima. Por lo tanto, el ángulo que yo deseo, que sería el ABP, ya salió el problema. ¿Cuánto vale esto? Le sacas la décima y te queda 4x, décima de este señor, 18, ¿no? Resuelto el problema, señores. Muy bien. Problema número 14. En el gráfico dice que AB es igual a BC y también dice que EF es igual a FD. ¿Ya? EF es igual a FD. Señores, si EF es igual a FD, entonces lo que vamos a hacer es esto. Estos ángulos, ¿cómo deben ser? Iguales. Pero como yo no sé cuánto vale, le pongo una N, por ejemplo. ¿Ok? Esa N pasaría aquí, por opuestos por el vértice, ¿verdad? Y como este es 85, N85, creo que puedo encontrar el ángulo que está aquí. Eso me va a salir 95 menos N. Porque recuerda que la suma tiene que ser 180, ¿ok? Muy bien. Ahora, hay un problema. Dice que este de acá es igual que este de acá. O sea que este es un triángulo isósceles. Si este señor vale 95 menos N más X, ¿cuánto crees que sea el señor de aquí? Lo mismo, ¿verdad? Entonces, por ser isósceles, entonces el triángulo, ¿ya? El triángulo, acá vamos a ponerle una A, ¿ya? El triángulo ABC
te ha salido isósceles. Y como el triángulo es isósceles, bueno, ya tengo todo entonces. Entonces, la medida del ángulo A es igual que la medida del ángulo de aquí, que sería ACB. ¿Ok? Listo. Por lo tanto, este angulito ya salió. ¿Cuánto saldría ese angulito? 95 menos n sumado con x, ¿no? Ahí está. Ahora, señores, ¿qué vamos a hacer? A ver, en el triángulo. ¿Cuál triángulo, profesor? El triángulo que está aquí, el ACD. ¿Ya? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a sombrearlo para que te des cuenta de dónde estoy trabajando. Listo. Este triangulito tiene los tres ángulos llenados. Por lo tanto, vamos a sumarlos, ¿ok? Estamos hablando de x más 58 más n más este de aquí que ya lo tengo. ¿Qué cuánto es eso? 95 menos n más x. ¿Cuánto te tiene que dar eso? Los 180 que ya tú conoces. Bueno, al ojo, ¿no? Ese fue el n. Entonces 2x lo mandas a restar, ¿no? 2x mandas a restar y te salió el problema, ¿verdad? Ya salió el ejercicio, jóvenes. ¿Cuánto sería todo esto? Bueno, sumas, ¿no? Sumas todo lo que tienes que hallar y tu x te va a salir, según las claves, te va a salir 27. ¿Listo, jóvenes? ¿No? Listo, eso sería todo el problema. Muy bien, chicos, un gusto haber trabajado con ustedes estos problemas tan interesantes que tienen que ver con las líneas notables en los triángulos y algunas propiedades fundamentales también de dichos triángulos. Muy bien, sigan estudiando y luego vamos a conversar un poco más de otros temas interesantes del curso de geometría. Nos vemos. Chao, chao.